Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me ven? ¿Me pueden ver? Levanten sus manos. Hola. Ya, ahora yo les voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Si ustedes piensan que es sí, manos hacia arriba. Y si piensan que es no, manos hacia abajo. ¿Ya? ¿Les parece bien? Ya. ¿Han desayunado? ¿Sí? ¿Manos arriba? ¿Quiénes han desayunado? Manos arriba. Ya. A ver, ¿quién acaba de almorzar? Ahí creo que he visto a alguien de celeste almorzando y donde los niños de la iglesia, ¿no ve? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando en el campamento? ¿Bien o mal? ¿Bien? ¿Se están divirtiendo? ¿Se están aburriendo? ¿No se están aburriendo? Ya, niños. Ahora, hoy estamos otra semana más aquí con el culto de niños. Ya van a ir entrando muchos niños más, pero primero vamos a ir con la parte del mundo del corazón. ¿Quieren ir con la parte del mundo del corazón? ¿Sí o no? A ver, más arriba, toquen el techo, toquen el techo. Toquen el techo, hasta arriba, hasta arriba. ¿O quieren estirarse antes de comenzar? ¿Nos estiramos? A ver, hasta arriba sus manos, hasta arriba. Más arriba, más arriba. A ver, miren al techo. Miren al techo, miren al techo. El techo, miren al techo. Ahora toquen, toquen el techo, toquen. Toquen el techo, toquen. Y ahora sí bajen sus manos. Ahora, su mano izquierda, su mano izquierda, estírenlo todo hacia al otro lado. Muy bien, todo más, más. Ya. Ahora su mano derecha. Su mano derecha, estírenlo. Eso, muy bien. Y ahora sí, niños, para, para el primer programa que vamos a tener este día va a ser El Mundo del Corazón. Y vamos a invitarle a la maestra Caro. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Arriba sus manos. Ya, fuertes aplausos para la maestra. Buenos días, niños. Bienvenidos al mundo del corazón. En esta mañana vamos a viajar juntos al mundo del corazón. Pero para esto vamos a ver un video muy especial. Pero conste que todos tienen que estar atentos, atentos. A ver, ¿me prometen con su dedo que van a estar atentos? Porque yo voy a hacer preguntas y si no están atentos, ¿cómo les voy a preguntar? ¿Sí? Van a estar atentos, atentos a todo el video, ¿sí? Por favor, con sus ojos así, atentos mirando todo el video, ¿sí? Entonces vamos a pasar a ver el siguiente video. Vamos a aprender cómo fluye el corazón, el cual fluye al igual que un río. Supongo que toda mi vida será así, y luego moriré. Había en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, un hombre llamado Julio. Siendo muy pequeño, vino de inmigrante desde Sudamérica. Sería un buen lugar para vivir, porque Estados Unidos era abundante. Sin embargo, la droga era muy frecuente. Papá, ¿qué le pasa a esas personas? Tengo miedo. El gobierno se esforzaba para desaparecer la droga, pero los estudiantes fácilmente la podían tener en sus manos. Desde que Julio era un muchacho de 20 años, se había drogado. Claramente podemos decir que es un adicto, ¿verdad? Quería conseguir un trabajo. Tengo que hacer bien la entrevista por 25ª vez. ¡Pink! No. Por la droga no puedo conseguir trabajo.
¡Ay, caramba! Es esto. Desde ese momento empezó a mendigar. Pero esto tampoco fue fácil. Rayos. Tampoco puedo hacer esto. Por eso empezó a robar. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba ocupado consiguiendo drogas con el dinero robado. Bajo el efecto de la droga, no sentía hambre ni frío. Su corazón se sentía bien y estaba cómodo. Así él se había convertido en un mendigo, durmiendo acurrucado en una banca del parque. Un día, al terminar el efecto de la droga, Julio tenía mucha hambre. Inevitablemente empezó a revisar el basurero del parque, Ya no puedo aguantar más. porque allí a veces hay restos de hamburguesas o trozos de pan. Después de revisar el basurero, Julio encontró un pedazo de pan tirado por otra persona. ¡Yupi! ¡Ah! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Empezó a comerlo apresurado, pero su sabor era extraño. Por el hambre, comía sin pensar, pero luego se dio cuenta de que estaba podrido. Julio dejó caer el pan y lo vio fijamente caído en el suelo. ¿Qué estoy haciendo? Las personas compran el pan recién hecho, pero ¿yo por qué estoy comiendo el pan podrido? Entre tantos autos, ¿no podré tener aunque sea un auto viejo? Los demás se casan, compran una casa y tienen trabajo. ¿Yo no podré casarme? Las personas tienen un buen auto, pasean con sus esposas y sus bellos hijos. Por la droga no he podido pensar en esto. Con la droga mi vida va a terminar miserable. Era la primera vez que pensaba en sí mismo y se comparaba con los demás. Así, después de 20 años, por primera vez descubrió su ser como un discapacitado. Viviendo así, algún día, enfermándome. Sentía que iba a sufrir o morir solo en el parque. Pero estos pensamientos fueron momentos y Julio otra vez cayó en la droga. ¡Es la policía! Poco después fue capturado por la policía y entró al centro de rehabilitación. Esa es la tercera vez. En este centro, durante un determinado tiempo, se prohíbe la entrada de personas ajenas y es un lugar donde les guían a dejar la droga. Esta historia continuará. Sí, niños, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el video? Esta historia va a continuar, no se olviden, cómo Julio encontró la verdadera felicidad, ¿sí? ¿Qué entendieron el día de hoy a través de este video? ¿Quién me puede decir un poquitito
¿Qué entendió viendo el video acerca de Julio, de la vida de Julio? Un voluntario que levante alto su mano y diga, yo vi o yo entiendo así. ¿Quién se anima? Tal vez Matías, tal vez Allison, tal vez Mateo, tal vez Giselle. ¿Quién se anima? A los niños invitados, pueden dejar su nombre tal vez en el chat para poder mandarles muchos saludos. Tal vez Febe, ¿sí? ¿Alguien escuchó antes esta historia acerca de Julio? Creo que no, ¿verdad? Como han podido ver, Julio, ¿vieron, no? Al principio Julio se fue a Estados Unidos. ¿Quién no quiere viajar a otro país entre ustedes? ¿Quién le gustaría visitar otro país o otra ciudad? ¿Sí? ¿Quién quiere ir a Disney? ¿Quién le gustaría ir a Disney? Que levante la mano alto, así. ¡Guau! Yo quiero conocer a Mickey Mouse. Quiero conocer a Pluto. Quiero conocer a Buzz Lightyear. Yo quiero ir a Disney. Yo quiero ir a Disney. Sí, hasta yo quiero ir a Disney igualmente. Quiero conocer a Mickey Mouse. A Disney. A Disney. Entonces, Julio igual viajó con esa visión. Yo también quiero ir a Estados Unidos para conocer, para cambiar el ambiente donde él vivía, ¿no? Pero había algo muy peligroso allá, ¿verdad? Que era la droga. La droga. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la droga o algo así? Ustedes son muy pequeños, pero no sé si escucharon, ¿sí? Tiene un gran efecto, ¿no? Ahí Allison está levantando su mano, ¿no? Ella también escuchó qué es la droga, ¿sí? Entonces eso causa un gran efecto en nosotros. Entonces, ¿qué causó en él? Un vicio. ¿Quién tiene vicio? ¿A quién le gustan los videojuegos? Que levante la mano. ¿O quién le gusta estar con el celular todo el tiempo mirando dibujos? En la tele, prendido a la tele. Ah, mira, veo Matías, Leonel, Febe, uy, no. Allison, sí, creo que todos tenemos un vicio, ¿verdad? Nos prendemos a la tele y queremos estar ahí mirando todo el día. ¿Qué canal ven? Disney, Nickelodeon, distintos. Entonces, de esa manera. Entonces, cuando él agarró el vicio, ¿esto qué le trajo? Tiene una consecuencia cuando agarró este vicio, ¿no? Entonces, llevó una vida muy triste, muy pobre, al punto de que ya no tenía dinero, todo gastó en ese vicio. Es como cuando yo quiero ese videojuego, quiero comprar ese videojuego, quiero comprar. Entonces, ahorro, ¿no? Ahorra. ¿Quién ahorra? ¿Quién ahorra? Entre ustedes, ¿quién tiene su chanchito de ahorros? Levante la mano, así como el maestro Coco nos enseñó con las manos. ¿Quién tiene su alcancía? Guau, Giselle tiene su alcancía, la Febe. Oh, muy bien. Todas las niñas que están en casa de Febe también tienen sus alcancías. Sí, muy bien. Oh, los niños Roque, muy bien, también tienen sus alcancías. Entonces, ¿con qué propósito ustedes tienen su alcancía? Algo desean comprarse, ¿verdad? O algo tienen mucho deseo de comprarse, ¿verdad? Más adelante. Entonces, de igual manera, entonces él con ese dinero que ganaba, trabajaba, él también quería comprar, pero ese vicio que tenía la droga. Entonces, al tener este vicio, esto llevó a la ruina a su vida, sí. Llevaron una vida muy miserable. ¿Sí vieron que comía de la basura? ¿Vieron cómo comía esa hamburguesa que se encontró muy feliz? No, sí, encontré una hamburguesa. ¿Quién puede imitar cómo comía la hamburguesa? ¿Vieron cómo comía su hamburguesa? Ñam, 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 así comía, ¿verdad? De esta manera él estaba comiendo la hamburguesa porque tenía mucha hambre, porque perdió todo su dinero, perdió su casa, perdió todo así. Entonces, muchas veces nosotros, un punto muy importante, niños, es que nosotros podamos aprender el mundo de nuestro corazón así. Muchas veces su mamá les ha mandado a hacer alguna misión. Me pelas las alberjas, o me pasas el trapo por la cocina, o pásame solo ese trapo, o pásame la cuchara. ¿Quién realmente ha escuchado y quién no? Levante la mano. ¿Quién dice, yo sí le colaboro a mi mamá en casa, o le colaboro a mi papá? O a la primera no escuchan, ¿sí o no?
Ah, Giselle, dice Giselle, sí escucha muy bien. Sí, pero a la primera, yo sé que la mamá o el papá mínimo les habla 3 veces a ustedes. 3 veces. O solo le dice una y ustedes ya corren a hacer las cosas. ¿Sí? ¿Son así? No creo, porque yo también he sido niña y no he sido así. Tenía que escuchar 3 veces de mi madre. Por favor, corre, trae el trapo. La segunda, corre, te estoy avisando. Y a la tercera, con jalón de la oreja, ¿no? Para poder, para poder ir y obedecer, porque ese es nuestro corazón. Aún siendo desde muy pequeños, tenemos la autoconfianza, tenemos el orgullo. Entonces, yo voy a ir, un momento voy a ir así. Pero segunda vez, Matías, ¿ya fuiste a traer el trapo? Ya voy, en un momento así. A la tercera, no, Matías, el trapo, ¿dónde estás? Pero Matías sigue sentado, no, espera un momento, estoy mirando mi dibujo, así. Entonces, naturalmente, nosotros reaccionamos de esa manera, ¿sí, no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, desde muy pequeños, podamos entender que nuestro corazón es así. Realmente no sabemos muchas veces escuchar. Pero ¿cuál es el secreto? Por eso es que todos participan dentro del culto de niños. Escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente nos puede ayudar a tener un corazón fuerte, un corazón con unos buenos oídos así para escuchar a nuestros papás, a nuestra mamá, ¿sí? Y no solo a ellos, a todo, de verdad un corazón como que tiene unos buenos oídos, un corazón abierto, puede aprender a escuchar. Por eso es muy importante que ustedes saquen el súper provecho al culto de niños. Solo son los sábados a las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que aprovechar, solo tengo los días sábados para escuchar el culto, entonces voy a sentarme con atención, entonces escuchando el mundo del corazón, escuchando la mímica, escuchando la prédica, lo más importante. Hoy nos vienen con una historia súper. Así que todos tienen que estar atentos, sus oídos bien atentos, sus ojos también bien atentos a las imágenes que nos van a mostrar las maestras. Entonces, ustedes puedan tener como un corazón fuerte a través de la palabra. ¿Cómo puede? Nosotros vamos a continuar con la historia del mundo del corazón. ¿Cómo es que Julio sale de esa situación? De lo que estaba en el basurero y él anhelaba una vida muy feliz, ¿no? Una vida de que puede tener un auto nuevo, una casa. ¿Quién no desea juguetes nuevos? Aunque ya pasó Navidad. Creo que todos deseamos un juguete nuevo. Uy, sí, dice ya Febe, todas las amiguitas de Febe. Queremos juguetes nuevos, hasta yo. Pero muy importante conocer el corazón. ¿Qué es lo que guarda nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, en esta mañana, así yo quería compartir con ustedes que puedan sacar todo el provecho del culto de niños, poder escuchar con atención, que su corazón amplíe y tenga unos grandes oídos para escuchar la prédica, la mímica, y también pararnos a bailar cuando es tiempo de la danza, de la mímica, todo lo que las maestras preparan con todo su corazón. ¿Sí, niños? Y espero les haya gustado esta historia de Julio y vamos a continuar con la historia el próximo sábado, ¿sí? Y muchas gracias por estar atentos, muchas gracias a todos y saludos a los niños de Facebook, a los niños que nos ven desde Honduras, a Matías, a los niños Roque, a todos, ¿sí? De parte del mundo del corazón quiero mandar muchos saludos, ¿sí? Muchas gracias. Niños, ¿les gustó el mundo del corazón? ¿Sí? Ya. Hay unos nuevos que han entrado, ¿sí? Para los nuevos es, si yo quiero decir sí, levanto mis manos. Y si pienso que es no, bajo las manos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Levanten sus manos? Muy bien. Ya, ahora, ya veo que hay nuevos niños. Ya, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Quiero que me respondan así. Yo voy a decir, es un ejemplo. Yo soy el maestro Jorge y yo soy de Alto Miraflores. Yo vivo en Alto Miraflores, ¿ya? Ahora, yo voy a preguntar a cada niño y va a responder de dónde viven. ¿Está bien?
Vamos a empezar primero con los niños Roque. Los niños Roque, ¿de dónde son? ¿Pueden deshabilitar su micrófono, por favor? Creo que no nos pueden responder, ¿no? A ver, Matías. Matías, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde estás conectado? Desde Zoom. Ah, los niños Roque son del Alto. ¿Y tú, Matías? De La Paz. ¿De qué parte de La Paz? Bajo Seguencoma. Abajo se ve en coma. Qué genial. Ya. Ahora, niños, continuando con el programa. ¿Les gusta la mímica? Ya saben cómo responder. ¿Les gusta la mímica? Manos arriba. Manos arriba. Eso, muy bien. ¿Les gusta la mímica? Sí, ¿no ve? Entonces vamos a dar la bienvenida a la maestra de la mímica. Es la maestra María. Sí, fuertes aplausos, niños. Fuertes aplausos. Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy yo me encuentro muy feliz. ¿Ven esta carita? De verdad, es muy alegre, ¿sí? El día de hoy yo les voy a enseñar una mímica muy bonita y muy especial, pero para eso quiero que todos se pongan de pie, todos pónganse de pie. Todos pónganse de pie, vamos a poner esa carita, todos pónganse esta. Todos sonrían, muestran sus dientes, todos. A ver, ¿quiénes más están? Todos pónganse de pie, muy bien. Ya, todos vamos a tener esta carita el día de hoy, ¿sí? Ya, ahora vamos a estirarnos para poder calentar, ¿sí? Vamos a estirarnos un poquito, ¿sí? Estírense. Eso, hacia arriba, arriba. Ya, ahora vamos a mover nuestros hombros, ¿sí? Vamos a mover 5 veces. Rebeca, mueve tus brazos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora la cabeza, vamos a girar la cabeza 5 veces también a la izquierda y luego a la derecha, ¿sí? Vamos a empezar con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora estiren su cabeza a este lado, ahora al lado izquierdo. Muy bien, ahora los hombros hacia atrás, estiren hacia atrás sus hombros. Y ahora sus manos hacia atrás. Eso, muy bien. Ya, el día de hoy yo les voy a enseñar la mímica por la sangre de Jesús, ¿sí? Pero para eso primero vamos a aprender la letra. Ustedes saben cómo cantamos la letra, ¿verdad? Las manos en posición y vamos a aplaudir, ¿sí? Ya, todos manos en posición. ¡Ya! Más fuerte, niños. Tienen que ponerse muy felices. Miren, yo tengo 2 caritas. Ustedes tienen que decidir, o están tristes o están felices. Tienen que poner esa carita, ¿sí? Vamos a poner esa carita y vamos a aplaudir para aprender la letra y luego vamos a hacer los pasos. ¿Está bien? Ya, todos, manos en posición. Ya, más fuerte, una vez más. Manos en posición. Ya. La. Por la sangre de Jesús,
¿Vieron la letra, niños? Es muy cortita, pero tiene un gran significado. Los pasos también son muy fáciles. Primero dice, por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Vamos a repetir 2 veces eso, ¿sí? Vamos a repetir 2 veces por la sangre de Jesús. ¿Está bien? Vamos a hacer con los pasos. Todos pónganse de pie. Vamos a terminar rapidito y vamos a hacer rápido los pasos, ¿sí? Todos de pie. Ya. Todos firmes. Firmes. Eso, muy bien. Manos a la cintura. Ya. Más fuerte. Tienen que gritar. Tienen que escucharle a sus papás. Sí, otra vez. Todos firmes. Manos a la cintura. Ya. Vamos a hacer 8 veces con las rodillas, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego primero viene por la sangre de Jesús. Vamos a estirar la mano derecha, la mano izquierda y vamos a inclinar un poco nuestra cabeza, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo Jesucristo muere en la cruz? Vamos a hacer ese paso, ¿sí? Vamos a hacer como Jesucristo se crucificó por nosotros y vamos a estirar nuestras manos, ¿sí? Vamos a empezar una vez más. Por la sangre de Jesús. Una vez más. Por la sangre de Jesús. Eso vamos a repetir 2 veces. Luego dice, desapareció. Vamos a poner nuestras manos aquí y vamos a hacer, desapareció todo. ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Este es desapareció. ¿Sí? Estos son 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, desapareció todo. Luego, todos pongan a su cabeza, mi dolor. Ya. ¿Está bien? Desapareció todo mi dolor. Vamos a hacer esto. 1, 2. ¿Está bien? Desde ahí vamos a empezar. Vamos a hacer desde el principio, ¿sí? 1, 2, 3. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, desapareció todo mi dolor. Luego vamos a repetir otra vez. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Ahora vamos a sacar nuestro pie derecho, ¿sí? Sacamos nuestro pie y vamos a hacer esto, ¿sí? Se limpió, este es limpiar. Van a sacudir sus manos hacia este lado. Se limpió, se quitó. Luego vamos a cruzar nuestras manos. 1, 2. Muy bien. Vamos a sacar nuestro pie y quitó toda mi. Vamos a ocultar nuestra cara. Vergüenza. Esta es vergüenza, ¿sí? Y vamos a hacer esto. ¿Está bien, niñas? Ajá, muy bien. Ya otra vez. Vamos a hacer la segunda parte. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Él quitó toda mi vergüenza. ¿Ven, niñas? Ya luego dice, alabemos la sangre de Jesús. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una trompetita, ¿sí? Vamos a empezar desde abajo. Vamos a tocar nuestra trompeta. Vamos a tocar nuestra trompeta. Alabamos la sangre de Jesús. Vamos a hacer nuestra trompeta y vamos a estirar otra vez nuestras manos y así. ¿Está bien? Vamos a hacer esa parte. Alabamos la sangre de Jesús. Y luego viene el piano. Vamos a tocar nuestro piano, ¿sí?
Y una vez más, alabamos la sangre de Jesús. Muy bien, ya. Vamos a hacer desde la trompetita una vez más. 1, 2, 3. Alabamos la sangre de Jesús. Alabamos la sangre de Jesús. Luego viene la guitarra. Sí, vamos a imaginar que tenemos una guitarra y vamos a tocar, ¿sí? Alabamos la sangre de Jesús. Muy bien. Luego vamos a, Él perfectamente quitó, nos salvó. Dice, sí, vamos a marchar esta parte y vamos a hacer nuestras manos así. Vamos a hacer un redondito, ¿sí? Él perfectamente nos salvó. ¿Está bien, niños? ¿Hasta ahí está bien? Vamos a hacer otra vez desde el principio, ¿sí? Y luego vamos a hacer con música. ¿Está bien, niños? Ya todos, firmes. Firmes. Ya, una vez más, rode, firmes. Ya, firmes. Manos a la cintura. Ya, más fuerte. Manos a la cintura. Ya, vamos a cantar, niños. Y vamos a hacer primero los pasos, ¿sí? Vamos a cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, desapareció todo mi dolor. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, Él quitó toda mi vergüenza. Alabamos la sangre de Jesús. Alabamos la sangre de Jesús. Alabamos la sangre de Jesús. Él perfectamente nos salvó. Niños, no les vi cantar, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es el significado de esta mímica? Él dice que quitó toda nuestra dolor. Antes nosotros cuando estamos muy tristes, ¿cómo ponemos nuestra carita? Muy triste, ¿sí? Ponemos muy triste nuestra carita. Pero luego, ¿qué pasa? Por la sangre de Jesús, nosotros podemos estar muy felices, ¿sí? Estamos muy felices nosotros. ¿Ustedes ven esto? Nosotros podemos ser muy felices solamente por la sangre de Jesús. Entonces, ¿nosotros cómo podemos hacer? Solamente cantando, escuchando la palabra, porque por la sangre de Jesucristo, nosotros cambiamos de esa carita a esta, ¿sí? ¿Ustedes entienden, niños? Por eso nosotros tenemos que ser muy agradecidos a Jesucristo, porque Él nos quitó todo nuestro dolor, toda nuestra vergüenza, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacerlo todo con mucha alegría, ¿sí? Vamos a hacer con mucha alegría, con los pasos más grandes, y vamos a poner nuestra carita así. Vamos a cantar, ¿sí, niños? ¿Está bien? Ya, todos firmes. Bebé, firme. Firmes. Manos en la cintura. Ya, más fuerte. Manos en la cintura. Ya. Audio, por favor. Por la sangre de Jesús, por
estaban a prueba. Yo tenía que verlos a ustedes, cómo tenían que hacer la mímica. Está bien, niños, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al otro programa, ¿sí? Ustedes tienen que recordar siempre esto, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo nosotros somos muy felices. ¿Está bien, niños? Muchas gracias, niños. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a la maestra de la mímica. Niños, ¿les gustó la mímica? ¿Sí? ¿Les gustó? Más arriba sus manos, ¿les gustó? Eso, hasta arriba, muy bien, niños. A mí también me gustó la mímica, está muy bonita. Pero hay que pasar a la parte más importante del programa, del culto de niños. Pero antes, hay muchos niños que nos mandaron saludos. Uno de ellos fue por Facebook. Dice que nos está viendo de Osaka, México. Y se llama Andrea Celeste. Ella nos está viendo por Facebook, ¿sí? Saludos para Andrea. Aquí también mandamos saludos para Matías, para Nicolás, para los niños de Viacha que nos están viendo desde Viacha, para Esther, para Febe, para sus amigas. Un saludo a todos. Ya. Ahora, continuando con el programa, tenemos la parte más importante, que es... A ver, ¿quién sabe cuál es? La prédica, ¿verdad? La prédica. Muy bien, la prédica, están atentos. Entonces, para invitar a la maestra que nos va a predicar, vamos a dar unos fuertes aplausos. Más fuertes, aplausos, aplausos. Fuertes, ya vamos a invitar a la maestra. No puedo activarlo. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, a ver, quiero ver a todos los niños ahí. Bueno, niños, quiero que puedan traer sus Biblias, ¿ya? ¿Todos? ¿Ya? Ya, a ver, vean, ¿cómo están, niños? Están en la casita, ¿verdad? Porque nosotros no podemos salir, ¿verdad? Bueno, yo les voy a contar una historia, ¿ya? Es sobre Salmón, ¿ya? Ya, Salmón era un general, ¿ya? El general Yeshua le decía al general Salmón que vaya a Jericó, pero él decía, pero señor, no puedo ir porque no conozco la ciudad así, porque era como tenían que hacer guerra así, entonces ya no conozco la ciudad, decía. Entonces ve y con uno de tus soldados vayan a espiar así. Entonces él fue, ya, está bien así. Entonces fueron, y fueron a la ciudad así. Y cuando entraron a la ciudad, ellos tenían mucho miedo. Ay no, así. Ay, ¿por qué? Porque había gentes que le estaban mirando así. Había personas. Entonces, ellos, como se fueron a una casa, ¿no? Ellos no sabían a qué casa entrar así. Pero justamente entraron a la casa de Rahab, ¿ya? Cuando entraron a la casa de Rahab, ellos se encontraron con esa señorita, ¿no? Rahab, y ella les servía así. Les daba como comida, así, hasta que empiecen todo, ¿no? Inspeccionar, ¿no? Veían así. Entonces,
después, ellos como los soldados venían, porque las personas le han visto que estaban ahí, y les dijo, ¿por qué están aquí? Así, no, vamos donde, porque les decía, ay no, allá en esa casa hay 2 espías, así. Pero Rahab les ha escondido así, les ha llevado al alto, a la terraza, y ahí con una canasta les ha tapado así. Después, como los soldados golpeaban, ¿no? A su casa de Rahab, tum, 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 así. Aquí dice que tú estás escondiendo a 2 espías, le dijo. Pero dijo, no, yo no estoy escondiendo a nadie, es así. Entonces, Rahab les protegía a ellos, así. Les protegía muy bien, así. Entonces, después de espiar todos, ellos se fueron, así. Pero, Rahab con Salmón hicieron una promesa. Ellos dos le dijo que en la casa tienen que estar con una cinta roja para que su casa no lo destrocen, así, no la destruyan su familia. Así. Entonces, y como hicieron esa promesa, el Salmón se fue y fueron a traer como varios, después vinieron varios soldados, ¿no? Entonces con un grito caía, ¿no? Todo como destrozaban la ciudad, así, ¿ya? Destrozando la ciudad, Salmón corría a su casa de Rahab, así, ay no, así. Y justamente había varias cintas rojitas, así. Ya, entonces, pero su familia estaba salvo su familia. Porque hicieron esa promesa con Salmón, ¿verdad? Entonces, en ahí se conocieron Rahab y Salmón, ¿ya? Y los dos se casaron. Casándose ellos tuvieron un hijo, ya que se llamaba Boz. Luego Boz tuvo otro hijo que se llama Obed. Y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo a David. Entonces va a esas generaciones. Entonces nosotros en este tiempo, ¿verdad, niñas? En esta pandemia, así, no podemos salir así. Año pasado, muchas personas han muerto, ¿verdad? Han visto niños que han escuchado la noticia, han muerto muchas personas así. Pero como Salmón, Rahab cuidaba a Salmón, y porque porque Rahab ha escuchado que los de israelitas siempre estaban al cuidado de Jesús, así, siempre les cuidaba así. Entonces ella fácilmente pensaba, Dios, ellos les cuida así. Dios mandó a Rahab para que les cuidara a Salmón y al soldado de espía. Entonces, ¿qué trata de decirnos esta historia? Dios, aunque tengamos muchas dificultades, ahora es difícil pasando virtual las clases, tengo mucha tarea, tengo miedo a enfermarme, así. ¿Verdad, niños? Así tenemos nosotros, ¿verdad? Tengo mucha enfermedad, yo no quiero enfermarme, yo no quiero morir, así. Pero ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién protege nuestra familia? Es solamente Jesucristo. Dios puede guardar nuestra familia. Aunque venga el COVID, aunque muchas personas han muerto anteriormente, ¿verdad? Año pasado, ahora este año siguen muriendo personas. Pero ¿quién guarda nuestra vida? ¿Quién guarda nuestro corazón? Es solamente Jesucristo, así. Dios puede guardar nuestro corazón, también nuestra familia, en la enfermedad, en la dificultad, así. ¿Entienden, niños? Bueno, hoy voy a compartir hasta aquí, ¿está bien? Vamos a orar, ¿está bien? ¿Saben la cancioncita Sube la estrella de Jesús? ¿Saben, niñas? Ya, vamos a cantar junto conmigo, ¿ya? Sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brilla, las dos se encontraron, desciende bonita. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sí?
Gracias, Señor, por un día más de vida. De verdad, usted, Señor, pueda guardar a los niños que están en las casitas, así. También pueda guardar a sus familias, que ellos no puedan enfermarse y que puedan seguir hacia adelante, así. Señor, también que ellos puedan avanzar y que puedan, como usted, siempre estar con ellos, Señor, así. En sus dificultades, en el colegio, en sus clases, en sus tareas, siempre usted pueda guardar así. Pero usted guarda, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, ya nos vemos el próximo sábado. Chao, niños. Niños, ¿les gustó la prédica? ¿Atendieron muy bien? ¿Sí? Perdonen, ¿sí? ¿Manos arriba? Muy bien, ¿sí? ¿Más arriba? ¿Más arriba? Sí, es que no entra señal. ¿Más arriba? Es que arriba quería ir. Muy bien. Ya. Ahora, niños, tenemos otra parte muy especial del programa. Esta vez es un video, ¿sí? Es un video de 3 niños que grabaron un video para enviarlo a Corea. Los niños que vamos a presentar este video, los niños que están en ese video son Nicolás, Ian y Stephanie. Han grabado una canción que se llama Somos Pilotos. Se transmitió también en el campamento de niños. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver el video, niños? ¿Sí? ¿Quieren ver el video? ¿Más arriba? ¿Los que quieren ver el video? Muy bien. Entonces vamos a ver el video. Fuertes aplausos por el video de Nicolás, Ian y Stephanie. Si tú crees en los pensamientos, no podrás volar.
이번 시간은 우리 친구들과 하나님의 마음을 연결. Hola niños, ¿les gustó ese video? ¿Sí? Eso, ya están aprendiendo muy bien, manos arriba, muy bien, sí. Igual vi a 3 niños, Stephanie, Ian estaba en una esquina de abajo y también apareció Ian. A ver, aquí tengo la lista de los niños. Nicolás, Ian y Stephanie aparecieron, ¿no ve? Los 3. ¿Los llegaron a ver o no los vieron? ¿Quiénes los vieron? Levanten sus manos. Sí, yo también los vi. A mí me gustó mucho el video. Ahora niños, continuando con el programa, viene la parte de la danza. Pero para hacer la danza tienen que ponerse de pie. A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie todos. Todos pónganse de pie. Muy bien, ahora estiren sus manos hacia arriba antes de hacer la danza. Hacia arriba. Ahora hacia los costados. Muy bien, hacia los costados, estiren mucho. Ya, hagan así. Muy bien, su cuello, muevan su cuello. Ya, ahora sí están listos para la danza. Vamos a invitar para la danza a la maestra. A ver, ¿quién adivina cuál maestra vamos a invitar para la danza? Son 2 maestras que nos van a enseñar. Vamos a invitar a la maestra Noemí y Eva para que nos enseñe la danza. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Fuertes aplausos, niños. Hola niños, ¿cómo están niños? Ahora niños, nosotros vamos a enseñarles una nueva danza. Sí, niños, es verdad. ¿Cómo se llama la danza, maestra? Se llama Fly. Esta danza es nueva y vamos a aprenderla. Pero antes, maestra, tenemos que hacer los ejercicios. Sí, maestra. Entonces vamos a comenzar para eso. Todos los niños desde sus casas, los que están sentados o parados, puedan ponerse de pie y vamos a hacer los ejercicios, ¿verdad, maestra? Sí, a ver, vamos a ver, maestra, porque algunos niños no están parados, como une, párate, Sonjo. A ver, Luz, Mateo, a ver, ¿quién más no quiere pararse? A ver, Rodi. Marisol, párate, vamos niños. Matías, párense niños. Vamos a hacer los ejercicios. Ya, vamos a comenzar, maestra. Ya. El primer ejercicio vamos a hacer la cabeza al lado derecho. Hacia la derecha. Tienen que agarrarse y llevarlo hacia el lado derecho. Eso, muy bien. Ahora al otro lado también, al otro lado, hacia la izquierda. Eso. Y ahora hacia abajo. Hacia abajo. Ahora hacia arriba. Estiren niños. Eso. Ahora vamos a hacer los hombros, ¿está bien? Ya. Hombros. Los hombros. Eso, muy bien, los hombros. Ahora los pies vamos a hacer ya las rodillas. Vamos a mover hacia afuera. Eso. ¿Ya? Ahora hacia adentro. Eso.
Ahora las muñecas, moviendo todas las muñecas. Muevan las muñecas. Hacia el lado de afuera, ¿verdad, maestra? Sí, hacia afuera. Ahora hacia el lado de hacia adentro, eso, muy bien. Muy bien, eso. Ahora vamos a hacer la cadera, ¿está bien? Hacia los costados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ahora veo, niños, que ya estamos listos. Ahora vamos a hacer la danza. Nosotros primero vamos a mostrarles, ¿está bien? Vamos a esperar como 4 tiempos, ¿ya? Vamos contando. 1, 2, 3, 4 y luego vamos a girar. La maestra Memi va a girar hacia la izquierda y yo hacia la derecha. ¿Está bien? Giramos. 1, 2, estamos en esta posición. 1, 2, 3. Giro y el siguiente paso es el pie derecho hacia adelante con la mano así, ya de esta forma. La mano derecha tiene que ir encima, la mano izquierda hacia abajo y el pie ahí. Ya, una vez más, 1, 2, 3. 1, 2. Muy bien, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2. Ahora el siguiente paso es la cadera, tenemos que sacar hacia la derecha, ¿ya? Y la mano izquierda hacia arriba, ¿ya? Y la derecha ahí. Y cuando la derecha sube, el pie derecho también tiene que subir. hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, ¿ya? 1, 2, 3. 1, ¿ya? Otra vez con el primero y el segundo paso. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. ¿Ya? Ahora, maestra, el siguiente paso. El siguiente paso, después de hacer esto, es vamos a correr al lado derecho primero. 2 veces y luego nos detenemos en el tercero por 1 minuto. 1 segundo, perdón, maestra. Sí, 1 segundo. Entonces ¿ya? Manos hacia adelante, solo llevan hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? 2, 3, vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ahora el siguiente paso, niñas, es el pie derecho, el pie izquierdo, lo mismo que el primerito. Hemos hecho primero con el otro pie así, ¿verdad? Entonces ahora con el pie izquierdo vamos a hacer así. Lo mismo, ¿ya? 1, 2, 3. Mismo, ¿ya? Y después giramos, ¿ya? Hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, muy bien. Vamos a girar solamente hasta media parte, hasta ahí. ¿Ya? Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, giro. Hasta ahora. El siguiente paso, niñas, es hacia adelante. La rodilla tiene que estar un poquito doblada, no puede estar recta. Un poquito y nosotros tenemos que ponerlo en posición recta también. ¿Está bien? Hacia adelante. 1, 2, 3. Adelante y una vueltita. Ya, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2. ¿Ya? Después vamos a hacer un pequeño brinco. 1, 2. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Eso. Una vez más. 1,
2. Y tal como estamos en esta posición, giramos. Con la mano derecha, ¿ya? Giramos. Y hasta ahí nosotros vamos a enseñar. Ahora todo completo. ¿Está bien? El primer paso vamos a hacer seguido. ¿Está bien? ¿Ya? El primer paso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Giramos. Y 1, 2. 1, 2. Luego el corrido, ¿verdad? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiente paso. 2, giro. 1, 2, 5, 1, 2 y giro. Eso es todo, niños. Hasta aquí hemos aprendido la danza. ¿Está bien? Vamos a hacer la próxima. Nos vamos a ver también, ¿verdad, maestra? Sí, niños. Así que nos vemos a la próxima vez para aprender. Sigue los siguientes los pasos de la danza Fly, ¿verdad, maestra? Sí, vamos a seguir haciendo los siguientes pasos, pero niños, no se olviden estos pasos, porque vamos a seguir haciendo la danza, los pasos también, ¿está bien? Así que no se olviden y quiero que se cuiden mucho en esta pandemia. Cuando salgan a la calle tienen que ponerse barbijo, bien cuidados, ¿está bien, niños? Sí, bueno, maestra, niños, nos despedimos hasta aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, Adiós, niños, chao, niños. Muchas gracias a las maestras de danza. Niños, ¿se han divertido con la danza? ¿Sí? ¿Les ha gustado? Sí, muy bien. Bueno, niños, ya estamos acabando con el programa. Realmente ya estamos al final del programa. ¿Se han divertido hoy día? ¿Les ha gustado? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, sí, yo creo que a todos les ha gustado. Gracias a todos los niños por participar aquí por Zoom, tanto como en Facebook, y también nos han visto unas cuantas personas por YouTube. Sí, les mandamos saludos a todos ellos. Y niños, nos vemos la siguiente semana. No se olviden que hoy día tenemos también el último día del Campamento Global de Niños, ¿verdad? ¿Ayer han participado? ¿Quiénes han participado? Levanten la mano. ¿Quiénes han participado del campamento? Estaba muy bonito. Hoy también es el último día, ¿sí, niños? No se olviden entrar temprano y también entrar a sus reuniones grupales. ¿Está bien? Nos vemos la siguiente semana, niños. ¡Chao, niños!